Bienvenidos a este nuevo encuentro de lectura y meditación de Historia de un alma. En el episodio anterior dejamos a Teresita dando los primeros pasos en el Carmelo. Después de tantos años de espera, por fin había llegado al lugar con el que soñó desde niña. Pero ella descubriría muy pronto que la verdadera vocación no consiste solo en cruzar la puerta de un convento, sino en aprender a amar a Dios en las alegrías y también en las pruebas. Hoy contemplaremos cómo ese amor será purificado a través del sufrimiento de su querido Padre, de la fidelidad en las cosas pequeñas y de nuevos acontecimientos que irán moldeando su alma. Como hacemos en cada episodio, después de cada etapa nos detendremos unos instantes para reflexionar y dejar que la experiencia de Santa Teresita ilumine también nuestra propia vida. Porque la santidad no nace de hacer cosas extraordinarias, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón en lo cotidiano. Pongamos nuestra vida en sus manos y comencemos este nuevo capítulo. Enfermedad de papá. Como acabo de decir, la jornada del 10 de enero fue el triunfo de mi rey. Yo la comparo a la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos. Su gloria de un día, como la de nuestro divino Maestro, fue seguida de una pasión dolorosa, y esa pasión no fue solo para él. Así como los dolores de Jesús atravesaron como una espada el corazón de su divina Madre, así también se desgarraron nuestros corazones ante los sufrimientos de aquella a quien más tiernamente amábamos en la tierra. Recuerdo que en el mes de junio de 1888, cuando empezaron nuestras primeras angustias, yo decía: sufro mucho, pero creo que puedo soportar todavía mayores sufrimientos. No sospechaba entonces los que Dios me tenía reservados. No sabía que el 12 de febrero, un mes después de mi toma de hábito, nuestro Padre querido bebería el más amargo, el más humillante de todos los cálices. No, ese día ya no dije que podría sufrir todavía más. Las palabras no pueden expresar nuestras angustias. Por eso, no intentaré describirlas. Algún día, en el cielo, nos gustará hablar de nuestras gloriosas tribulaciones. ¿No nos alegramos ya ahora de haberlas sufrido? Sí, los 3 años del martirio de papá me parecen los más preciosos, los más fructíferos de toda nuestra vida. No los cambiaría por todos los éxtasis y revelaciones de los santos. Mi corazón rebosa de gratitud al pensar en ese tesoro que debe despertar una santa envidia en los ángeles de la corte celestial. Mi deseo de sufrir se vio colmado. No obstante, mi amor al sufrimiento no decreció, por lo que pronto mi alma participó también en los sufrimientos de mi corazón. La sequedad se hizo mi pan de cada día. Mas, aunque estaba privada de todo consuelo, era la más feliz de todas las criaturas, pues veía cumplidos todos mis deseos. Madre mía querida, qué hermosa ha sido nuestra gran tribulación, ya que de todos nuestros corazones no brotaron más que suspiros de amor y de gratitud. No era ya caminar por los senderos de la perfección. Volábamos las 5, las 2 pobres desterraditas de Caen, aunque estaban en el mundo, no eran ya del mundo. Y qué maravillas operó el dolor en el alma de mi Celina querida. Todas las cartas que escribió en esas fechas están impregnadas de resignación y de amor. ¿Y quién será capaz de describir las conversaciones que teníamos juntas en el locutorio?
las rejas del Carmelo, lejos de separarnos, unían todavía más estrechamente nuestras almas. Teníamos las dos los mismos pensamientos, los mismos deseos, el mismo amor a Jesús y a las almas. Cuando hablaban Celina y Teresa, ni una sola palabra de las cosas de la tierra se mezclaba nunca en sus conversaciones, que eran ya totalmente del cielo. Como tiempo atrás, en el mirador, soñaban con las realidades eternas, y para poder gozar cuanto antes de esa dicha sin fin, elegían aquí en la tierra por único lote el sufrimiento y el desprecio. Así transcurrió el tiempo de mis esponsales, que se le hizo muy largo a la pobre Teresita. Al terminar mi año de noviciado, nuestra madre me dijo que ni soñara en pedir la profesión, pues con toda seguridad el superior rechazaría mi petición. Tuve que esperar 8 meses más. En un primer momento se me hizo muy difícil aceptar ese gran sacrificio, pero pronto se hizo la luz en mi alma. Estaba meditando aquellos días los fundamentos de la vida espiritual del Padre Surim. Un día, durante la oración, comprendí que mi deseo tan intenso de hacer la profesión iba mezclado con un gran amor propio. Si me había entregado a Jesús para agradarle y consolarle, no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debería estar engalanada para el día de sus bodas y que yo no había hecho nada para ello. Y entonces le dije a Jesús: Dios mío, no te pido pronunciar los santos votos, estaré todo el tiempo que quieras. Lo único que deseo es que mi unión contigo no se vea diferida por mi culpa. Por eso voy a poner todo mi empeño en prepararme un hermoso vestido recamado de piedras preciosas. Cuando tú creas que ya está lo suficientemente rico y adornado, estoy segura de que ni todas las criaturas juntas podrán impedirte bajar hasta mí para unirme a ti para siempre, amado mío. Pocas pruebas marcaron tanto el corazón de Teresita como la enfermedad de su padre. Aquel hombre fuerte, alegre y profundamente creyente, al que ella llamaba con ternura mi rey, comenzó a recorrer un camino de humillación y sufrimiento. Para Teresita, verlo así debió de ser una auténtica noche del alma. Y sin embargo, no encontramos en ella rebeldía ni desesperación. Encontramos lágrimas, sí, pero también una confianza que poco a poco se hace más profunda. Hay momentos en los que no entendemos por qué Dios permite el dolor de quienes más amamos. Nos gustaría encontrar una explicación que calmara el corazón, pero muchas veces no la hay. Lo que sí encontramos es una presencia, un Dios que no permanece lejos del sufrimiento, sino que entra en él con nosotros. Teresita aprendió que el amor verdadero permanece incluso cuando ya no puede aliviar el dolor. Quizás hoy alguien que escuche estas palabras esté viviendo la enfermedad de un ser querido. Si es así, que el testimonio de Teresita nos recuerde que ninguna lágrima derramada por amor se pierde a los ojos de Dios. Pequeñas virtudes. A partir de la toma de hábito, yo había recibido ya abundantes luces sobre la perfección religiosa, especialmente respecto al voto de pobreza.
Durante el postulantado, me gustaba tener cosas bonitas para mi uso y encontrar a mano todo lo que necesitaba. Mi director soportaba aquello con paciencia, pues no es amigo de enseñárselo todo a las almas de una vez. Normalmente va dando sus luces poco a poco. Al principio de mi vida espiritual, hacia los 13 o 14 años, me preguntaba qué progresos tendría que hacer más adelante, pues creía que no podría comprender ya mejor la perfección. Pero no tardé en convencerme de que cuanto más adelanta uno en este camino, más lejos se ve del final. Por eso, ahora me resigno a verme siempre imperfecta y encuentro en ello mi alegría. Vuelvo a las enseñanzas de mi director. Una noche, después de completas, busqué en vano nuestra lamparita en los estantes destinados a ese fin. Era tiempo de silencio riguroso, por lo que no podía reclamarla. Supuse que alguna hermana, creyendo coger su lámpara, había cogido la nuestra, que por cierto yo necesitaba mucho. En vez de disgustarme por verme privada de ella, me alegré mucho, pensando que la pobreza consiste en verse una privada no solo de las cosas superfluas, sino también de las indispensables. Y de esa manera, en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente. En esa época me entró un verdadero amor a los objetos más feos e incómodos, y así sentí una gran alegría cuando me quitaron de la celda el precioso cantarillo que tenía y me dieron en su lugar un cántaro tosco y todo desportillado. Hacía también grandes esfuerzos para no disculparme, lo cual me resultaba muy difícil, sobre todo con nuestra maestra de novicias, a la que no quería ocultarle nada. He aquí mi primera victoria, que no fue grande, pero que me costó mucho. Se encontró roto un vasito colocado detrás de una ventana. Nuestra maestra, creyendo que había sido yo quien lo había tirado, me lo enseñó, diciendo que otra vez tuviera más cuidado. Sin decir nada, besé el suelo y prometí ser más cuidadosa en adelante. Debido a mi poca virtud, estos actos de vencimiento me costaban mucho y tenía que pensar que en el juicio final todo saldrá a la luz. Me hacía también esta reflexión. Cuando uno cumple con su deber, sin excusarse nunca, nadie lo sabe. Las imperfecciones, por el contrario, se dejan ver enseguida. Me aplicaba, sobre todo, a la práctica de las virtudes pequeñas, al no tener facilidad para practicar las grandes. Así, por ejemplo, me gustaba plegar las capas que dejaban olvidadas las hermanas y prestarles todos los pequeños servicios que podía. También se me concedió el amor a la mortificación, que era tanto mayor cuanto que no me permitían hacer nada para satisfacerlo. La única mortificación que yo hacía en el mundo, que consistía en no apoyar la espalda cuando me sentaba, me la prohibieron, debido a la propensión que tenían a encorvarme. Claro que si me hubieran dado permiso para hacer muchas penitencias, seguramente ese entusiasmo no me habría durado mucho. Las únicas que podía hacer sin pedir permiso consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me aprovechaba mucho más que las penitencias corporales. El refectorio, que fue mi oficio nada más tomar el hábito, me ofreció más de una ocasión para poner mi amor propio en su lugar, es decir, debajo de los pies. Es cierto que para mí era una gran alegría, madre querida, estar en el mismo oficio que tú y poder ver de cerca tus virtudes. Pero esa misma cercanía era para mí motivo de sufrimiento. No me sentía libre, como antaño,
para decírtelo todo. Teníamos que observar la regla y no podía abrirte mi alma. En una palabra, yo estaba ya en el Carmelo y no en los buissonets bajo el techo paterno. Entretanto, la Santísima Virgen me ayudaba a preparar el vestido de mi alma, y en cuanto ese vestido estuvo terminado, los obstáculos desaparecieron solos. Monseñor me envió el permiso que había solicitado. La comunidad me aprobó y se fijó la profesión para el 8 de septiembre. Todo lo que acabo de escribir en pocas palabras requeriría muchas páginas de pormenores y detalles, pero esas páginas no se leerán nunca en la tierra. Pronto, madre querida, te hablaré de todo ello en nuestra casa paterna, en ese hermoso cielo hacia el que se elevan los suspiros de nuestros corazones. Mi traje de bodas estaba listo. Se hallaba recamado con las antiguas joyas que mi prometido me había regalado, pero aún no era suficiente para su generosidad. Quería regalarme un nuevo diamante de innumerables destellos. Las antiguas joyas eran la tribulación de papá, con todas sus dolorosas circunstancias. El nuevo diamante fue una prueba, muy pequeña en apariencia, pero que me hizo sufrir mucho. Desde hacía algún tiempo, a nuestro pobre papaíto, que estaba un poco mejor, lo sacaban a pasear en coche. Incluso se pensó en hacerle tomar el tren para venir a vernos. Y naturalmente, Celina pensó enseguida que había que escoger para ese viaje el día de mi toma de velo. Para que no se canse, decía, no le haré asistir a toda la ceremonia. Solo al final iré a buscarle y le llevaré muy despacito hasta la reja para que Teresa reciba su bendición. Qué bien retratado estaba ahí el corazón de mi Celina. Qué gran verdad es que al amor nada le parece imposible, porque para él todo es posible y permitido. La prudencia humana, por el contrario, tiembla a cada paso y no se atreve, por así decirlo, a posar el pie en el suelo. Así Dios, que quería probarme, se sirvió de ella como de un instrumento dócil en sus manos, y el día de mis bodas estuve realmente huérfana de padre en la tierra, pero pudiendo mirar con confianza al cielo y decir con toda verdad, Padre nuestro que estás en el cielo. En medio de aquella prueba, Teresita comprendió que la santidad no se construirá solamente con grandes sacrificios. Descubrió el inmenso valor de las pequeñas virtudes. Una palabra amable, una paciencia silenciosa, un servicio que nadie ve, una sonrisa ofrecida cuando el corazón está cansado. Vivimos en una sociedad que admira lo extraordinario, pero el Evangelio pone su mirada en lo pequeño. Jesús habló de un vaso de agua, de una semilla, de la levadura escondida en la masa. También Teresita comprendió que las cosas pequeñas, hechas con un gran amor, transforman el mundo. Tal vez hoy no podemos hacer grandes obras, pero sí podemos ofrecer un gesto de paciencia, una llamada a quien está solo, un perdón que cuesta o una oración por quien sufre. Ahí comienza la santidad. Continuamos con el capítulo 8, desde la profesión hasta la ofrenda al amor, años de 1890 a 1895. Antes de hablarte de esta prueba, madre querida, debería haberte hablado de los ejercicios espirituales que precedieron a mi profesión. Esos ejercicios no solo no me proporcionaron ningún consuelo, sino que en ellos la aridez más absoluta y casi el abandono fueron mis compañeros.
Jesús dormía, como siempre, en mi navecilla. Qué pena. Tengo la impresión de que las almas pocas veces le dejan dormir tranquilamente dentro de ellas. Jesús está ya tan cansado de ser Él quien corra con los gastos y de pagar por adelantado que se apresura a aprovecharse del descanso que yo le ofrezco. No se despertará, seguramente, hasta mi gran retiro de la eternidad, pero esto, en lugar de afligirme, me produce una enorme alegría. Verdaderamente estoy lejos de ser santa, y nada la prueba mejor que lo que acabo de decir. En vez de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi falta de fervor y de fidelidad. Debería entristecerme por dormirme, después de 7 años, en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa. Se acuerda de que no somos más que polvo. Mis ejercicios para la profesión fueron, pues, como todos los que vinieron después, unos ejercicios de gran aridez. Sin embargo, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. He observado muchas veces que Jesús no quiere que haga provisiones. Me alimenta momento a momento con un alimento totalmente nuevo, que encuentro en mí sin saber de dónde viene. Creo que simplemente Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. Unos días antes de mi profesión, tuve la dicha de recibir la bendición del Sumo Pontífice. La había solicitado a través del hermano Simeón, para papá y para mí, y fue para mí una inmensa alegría el poder devolverle a mi querido papaíto la gracia que él me había proporcionado llevándome a Roma. Por fin llegó el hermoso día de mis bodas. Fue un día sin nubes, pero la víspera se levantó en mi alma la mayor tormenta que había conocido en toda mi vida. Nunca hasta entonces me había venido al pensamiento una sola duda acerca de mi vocación, pero tenía que pasar por esa prueba. Por la noche, al hacer el Vía Crucis después de maitines, se me metió en la cabeza que mi vocación era un sueño, una quimera. La vida del Carmelo me parecía muy hermosa, pero el demonio me insuflaba la convicción de que no estaba hecha para mí, de que engañaba a los superiores empeñándome en seguir un camino al que no estaba llamada. Mis tinieblas eran tan oscuras que no veía ni entendía más que una cosa, que no tenía vocación. ¿Cómo describir la angustia de mi alma? Me parecía, pensamiento absurdo que demuestra a las claras que esa tentación venía del demonio, que si comunicaba mis temores a la maestra de novicias, ésta no me dejaría pronunciar los votos. Sin embargo, prefería cumplir la voluntad de Dios, volviendo al mundo, a quedarme en el Carmelo haciendo la mía. Hice, pues, salir del coro a la maestra de novicias, y llena de confusión le expuse el estado de mi alma. Gracias a Dios, ella vio más claro que yo y me tranquilizó por completo. Por lo demás, el acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio, que quizás pensaba que no me iba a atrever a confesar aquella tentación. En cuanto acabé de hablar, desaparecieron todas las dudas. Sin embargo, para completar mi acto de humildad, quise confiarle también mi extraña tentación a nuestra madre.
que se contentó con echarse a reír. En la mañana del 8 de septiembre me sentí inundada por un río de paz, y en medio de esa paz, que supera todo sentimiento, emití los santos votos. Mi unión con Jesús no se consumó entre rayos y relámpagos, es decir, entre gracias extraordinarias, sino al soplo de un ligero céfiro parecido al que oyó en la montaña nuestro padre Elías. Cuántas gracias pedí aquel día. Me sentía verdaderamente reina. Así que me aproveché de mi título para liberar a los cautivos y alcanzar favores del rey para sus súbditos ingratos. En una palabra, quería liberar a todas las almas del purgatorio y convertir a los pecadores. Pedí mucho por mi madre, por mis hermanas queridas, por toda la familia, pero sobre todo por mi papaíto, tan probado y tan santo. Me ofrecí a Jesús para que se hiciese en mí con toda perfección su voluntad, sin que las criaturas fuesen nunca obstáculo para ello. Pasó por fin ese hermoso día, como pasan los más tristes, pues hasta los días más radiantes tienen una mañana, y deposité sin tristeza mi corona a los pies de la Santísima Virgen. Estaba segura de que el tiempo no me quitaría mi felicidad. Qué fiesta tan hermosa la de la Natividad de María para convertirme en esposa de Jesús. Era la Virgencita recién nacida quien presentaba su florecita al niño Jesús. Todo fue pequeño, excepto las gracias y la paz que recibí, y excepto la alegría serena que sentí por la noche al ver titilar las estrellas en el firmamento, mientras pensaba que pronto el cielo se abriría ante mis ojos extasiados y podría unirme a mi esposo en una alegría eterna. Toma de velo. El 24 tuvo lugar la ceremonia de mi toma de velo. Fue un día totalmente velado por las lágrimas. Papá no estaba allí para bendecir a su reina. El padre estaba en Canadá. Monseñor, que iba a comer a casa de mi tío, estaba enfermo y tampoco vino. Todo fue tristeza y amargura. Sin embargo, en el fondo del cáliz había paz, siempre la paz. Aquel día Jesús permitió que no pudiese contener las lágrimas, y mis lágrimas no fueron comprendidas. De hecho, ya había soportado pruebas mucho mayores sin llorar, pero entonces me ayudaba una gracia muy poderosa. En cambio, el día 24, Jesús me abandonó a mis propias fuerzas y demostré lo escasas que éstas eran. 8 días después de mi toma de velo, tuvo lugar la boda de Juana. Me sería imposible decirte, madre querida, cuánto me enseñó su ejemplo acerca de las delicadezas que una esposa debe prodigar a su esposo. Escuchaba ávidamente todo lo que podría aprender al respecto, pues no quería yo hacer por mi amado Jesús menos de lo que Juana hacía por Francis, una criatura ciertamente muy perfecta, pero a fin de cuentas una criatura. Hasta me divertí componiendo una tarjeta de invitación para compararla con la suya. Estaba concebida en los siguientes términos: tarjeta de invitación a las bodas de Sor Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. No habiendo podido invitaros a la bendición nupcial que les fue otorgada en la montaña del Carmelo el 8 de septiembre de 1890, a la que solo fue admitida la corte celestial, se os suplica que asistáis a la tornaboda que tendrá lugar mañana, día de la eternidad, el día en que Jesús vendrá sobre las nubes del cielo en el esplendor de su majestad para juzgar a vivos y muertos. Dado que la hora es incierta, os invitamos a estar preparados y velar.
La toma de velo fue un momento lleno de emoción. Exteriormente era una celebración. Interiormente era una renovación de su entrega. Cada paso que Teresita daba en el Carmelo la llevaba a comprender que consagrarse a Dios no era perder la libertad, sino encontrar el sentido más profundo de su vida. También nosotros hacemos promesas en el matrimonio, en una amistad, en una vocación, en una decisión importante. Lo difícil no suele ser pronunciarlas. Lo verdaderamente hermoso es renovarlas cada día con fidelidad, porque el amor no se sostiene por un instante de entusiasmo, se sostiene por la perseverancia. Madre Genoveva de Santa Teresa. Ahora, madre querida, ¿qué me queda por decirte? Creía haber terminado, pero aún no te he dicho nada sobre la suerte que tuve de haber conocido a nuestra Santa Madre Genoveva. Ha sido una gracia inestimable, pues Dios, que ya me había dado tantas, quiso que viviese con una santa, no de esas inimitables, sino una santa que se santificó por medio de virtudes ocultas y ordinarias. Más de una vez he recibido de ellas grandes consuelos, especialmente un domingo. Ese día fui, como de costumbre, a hacerle una breve visita y encontré a otras 2 hermanas con la Madre Genoveva. La miré sonriendo y me disponía a salir, pues no está permitido estar 3 con una enferma. Pero ella, mirándome con aire inspirado, me dijo: «Espera, hija mía, solo quiero decirte unas palabritas. Siempre que vienes a verme, me pides que te dé un ramillete espiritual. Bueno, pues hoy voy a darte este. Sirve a Dios con paz y con alegría. Recuerda, hija mía, que nuestro Dios es el Dios de la paz». Le di las gracias con sencillez y salí emocionada hasta las lágrimas y convencida de que Dios le había revelado el estado de mi alma. Aquel día me encontraba duramente probada, casi triste, en una noche tal que no sabía ya si Dios me amaba. Puedes, pues, adivinar, madre querida, la alegría y el consuelo que sentí. Al domingo siguiente quise saber qué revelación había tenido la Madre Genoveva. Me aseguró que no había tenido ninguna, y entonces mi admiración subió de punto al comprobar en qué grado eminente Jesús vivía en ella y la hacía hablar y actuar. Sí, esa santidad me parece la más auténtica, la más santa, y es la que yo deseo para mí, pues en ella no cabe ilusión. El día de mi profesión recibí otra gran alegría al saber de labios de la Madre Genoveva que también ella había pasado por la misma prueba que yo antes de pronunciar sus votos. ¿Te acuerdas, madre querida, del consuelo que encontramos a su lado en los momentos de nuestros grandes sufrimientos? En una palabra, el recuerdo que la Madre Genoveva dejó en mi corazón es un recuerdo impregnado de fragancia. El día de su partida para el cielo viví una emoción muy especial. Era la primera vez que asistía a una muerte y el espectáculo fue realmente encantador. Yo estaba colocada justamente a los pies de la cama de la santa moribunda y veía perfectamente sus más ligeros movimientos. Durante las 2 horas que pasé allí, me parecía que mi alma debería estar llena de fervor. Por el contrario, se apoderó de mí una especie de insensibilidad. Pero en el momento mismo en que nuestra Santa Madre Genoveva nacía para el cielo, mis disposiciones interiores dieron un vuelco, un abrir y cerrar de ojos. Me sentí henchida de una alegría y de un fervor inexplicables. Era como si la Madre Genoveva me hubiese dado una parte de la felicidad que ella ya gozaba.
pues estoy plenamente convencida de que fue derecha al cielo. Cuando aún vivía, le dije una vez: «Usted, madre, no irá al purgatorio». «Así lo espero», me contestó con dulzura. Y seguro que Dios no defraudó una esperanza tan llena de humildad. Prueba de ello son todos los favores que de ella hemos recibido. Todas las hermanas se apresuraron a pedir alguna reliquia, y tú ya sabes, madre querida, la que yo tengo la dicha de poseer. Durante la agonía de la madre Genoveva, vi que una lágrima brillaba en uno de sus párpados como un diamante. Esa lágrima, la última de todas las que derramó, no llegó a desprenderse, y vi que seguía brillando en el coro sin que nadie pensara en recogerla. Entonces, tomando un pañito fino, me acerqué por la noche sin que nadie me viera, y recogí como reliquia la última lágrima de una santa. Desde entonces la he llevado siempre en la bolsita donde guardo encerrados mis votos. No doy importancia a mis sueños. Por otra parte, rara vez tengo sueños simbólicos, e incluso me pregunto cómo es posible que, pensando como pienso todo el día en Dios, no ocupe Él un mayor lugar en mis sueños. Normalmente sueño con bosques, con flores, con arroyos, con el mar. Casi siempre veo preciosos niñitos o cazo mariposas y pájaros que nunca he visto. Ya ves, madre, que si mis sueños tienen un aspecto poético, están muy lejos de ser místicos. Una noche, después de la muerte de la madre Genoveva, tuve uno más entrañable. Soñé que la madre estaba haciendo testamento y que a cada una de las hermanas le dejaba algo de lo que le había pertenecido. Cuando llegó el turno a mí, pensé que no iba a recibir nada, pues ya no le quedaba nada, pero, incorporándose, me dijo por 3 veces con un acento penetrante: «A ti te dejo mi corazón». En la convivencia diaria, Teresita siguió descubriendo que Dios habla también a través de las personas que ponen nuestro camino. Algunas nos animan, otras nos corrigen, otras simplemente nos enseñan con su ejemplo. La madre Genoveva presentó para ella una presencia que contribuyó a formar su alma. Esto nos invita a preguntarnos: ¿quiénes han sido esas personas que Dios ha utilizado para hacernos creer? Tal vez un padre, una madre, un sacerdote, un amigo, un tío, un maestro. La gratitud también forma parte de la vida espiritual, porque conocer el bien recibido nos ayuda a descubrir que Dios lleva mucho tiempo cuidando de nosotros. Al terminar este episodio, descubrimos que la vida de Teresita continúa alejándose de todo lo espectacular para adentrarse en el terreno donde florecen las raíces de la santidad. La enfermedad de su padre, la fidelidad en las pequeñas virtudes y la entrega renovada en el Carmelo fueron moldeando un corazón cada vez más semejante al de Cristo. Quizá nosotros también soñamos con hacer algo grande por Dios, pero Teresita nos susurra, con la sencillez de quien ha recorrido el camino antes que nosotros, que el amor verdadero casi siempre crece en silencio, en una conversación paciente, en una renuncia que nadie conoce, en una oración ofrecida por quien nunca sabrá que rezamos por él, en cuidar con ternura a quien atraviesa la enfermedad, en seguir confiando cuando las respuestas tardan en llegar. Hoy podemos preguntarnos: ¿cuál es la pequeña virtud que Dios me invita
a vivir en esta semana. ¿Dónde puedo sembrar una semilla de paz, de paciencia o de esperanza? Tal vez ahí, precisamente ahí, esté comenzando también nuestra pequeña vía. Pidamos a Jesús un corazón sencillo, capaz de amar en lo oculto, sin buscar aplausos, sabiendo que Él ve hasta el más pequeño acto de amor. En nuestro próximo encuentro seguiremos acompañando a Teresita en una prueba que pondrá de manifiesto la fuerza de la caridad fraterna, la epidemia de gripe que afectó al Carmelo. Veremos cómo, incluso en medio del cansancio y del sufrimiento compartido, la confianza en Dios continuó sosteniendo su corazón. Gracias por haber compartido conmigo este nuevo encuentro junto a Santa Teresita. Si esta lectura y estas reflexiones han sido una ayuda para tu oración, te invito a seguir caminando juntos en los próximos episodios de Historia de un alma. Que la pequeña vía siga iluminando nuestros pasos y que nunca perdamos la confianza en el amor misericordioso de Dios. Y ahora, antes de despedirnos, unámonos en esta oración que he querido componer y os dejo en la pantalla. Señor Jesús, gracias por cada persona que en el silencio de su hogar escucha estas páginas de Historia de un alma. Que como Santa Teresita aprendamos a descubrirte en las cosas pequeñas, a confiar cuando el camino se hace oscuro y a amar sin buscar reconocimiento. Haz que cada palabra escuchada sea una semilla de paz, de esperanza y de conversión. Y si es tu voluntad, bendice también este pequeño apostolado para que llegue a las almas que más necesitan experimentar tu misericordia. Que Santa Teresita interceda por nosotros y haga crecer una lluvia de rosas sobre quienes hoy buscan consuelo, luz y fe. Amén. Te espero la próxima semana para seguir descubriendo paso a paso la belleza de la pequeña vía. Que Dios os bendiga.